Dios le bendiga a nuestros amigos televidentes. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente aquí en su programa Nos Une, celebrando los 25 años de Betel Televisión. Muy contentos, agradecidos a Dios, por supuesto, de que usted está en sintonía de nuestro programa. Y hoy queremos hablar de una producción diferente, totalmente distinta. Sabemos que Betel Televisión lleva el mensaje de la palabra de Dios, y la esencia de Betel es esta, de transmitir los mensajes del evangelio, de la palabra de Dios. Pero también Betel, por supuesto, es un canal cultural, y dentro de la propuesta televisiva de Betel Televisión se habló de un tema muy trascendental e importante, que es la salud. Y estamos hoy con los protagonistas de esas producciones que se desarrollaron en Betel Televisión. Hablemos de salud. Mi lado izquierdo me está acompañando Joana Terrones, que no solamente fue partícipe de Hablemos de Salud, ella fue compañera mía en varias ocasiones cuando transmitíamos las convenciones, presentábamos los eventos que Betel Televisión hacía en marchas trascendentales, marchas por la vida, en fin, en muchas producciones de Betel Televisión, pero también durante el 2015-2016 fuiste parte de lo que fue una de las temporadas de Hablemos de Salud. Joana, bienvenida a Betel. Gracias, Reni, y también un saludo para todos los televidentes que nos están acompañando en esta tarde. Contenta de poder participar de esta fiesta donde Betel cumple un año muy trascendental, 25 años, ¿no? Que marca un hito, y de verdad, gracias a Dios, porque está llevando no solo el mensaje de la palabra de Dios, sino que Dios también quiere llevar cultura, quiere llevar también otra información que sea muy importante para nuestra población, que tiene muchos problemas, y en este caso, como lo mencionaste, acerca de la salud, y en mi caso, de la alimentación, de la nutrición. ¿Qué vamos a comer? Bueno, el tema de nutrición obviamente lo vamos a dejar es un poco delicado. Un poquito al costado. Vamos a hablar de la historia de Hablemos de Salud. Bueno, parte de esa historia, por supuesto, también es nuestro hermano Hugo Arizpe, que está con nosotros. Gracias, hermano Hugo, por venir al programa. Y bueno, usted tiene una amplia trayectoria en estos temas de salud en Betel Televisión. Bueno, yo muy contento, re feliz, archi feliz por estos 25 años de tanto tiempo de lucha en la televisión. No es sencillo, hay tiempos, hay situaciones que primero se nos han tornado fáciles, pero cuando estaba en el Seguro Social ya no tenía tiempo, luego salía, y el periodo que más me encanta fue el periodo del 2012, prácticamente hasta el 16, 17, creo, con Joanita, ya cuando estaba también en Hablemos de Salud. Entonces, lo que sí quisiera resaltar es que, aparte del término muy bien expresado, Reni, de cultural, el tema de salud está recontra ligado al Evangelio. Totalmente. Ahí tenemos a nuestro médico amado, Lucas, ¿no? Claro. Y tenemos varios casos que el Señor sanó, obviamente por la vía rápida, como un Dios todopoderoso, pero también tenía a su lado un médico. Y claro, también, sí, de hecho, que Lucas le aconsejaba con los ayunos, con la comida del Señor, qué sé yo, cosas bonitas que uno se puede imaginar. Entonces, nada, bien contento hoy día por este aniversario, este año aniversario, como dijo Joanita. Y quizás un poco de penita por ahí, que no ha sido continuo, por lo menos en lo mío, en la televisión por otras obligaciones que tenía, pero sí esos tiempos lo cumplíamos en la radio, y en la radio también hemos estado con Hablemos de Salud. Claro que sí. Y era más flexible, ¿no? El formato es más flexible, pues, en la radio. Y ahora archi contento, disculpando que estemos en la televisión, pero una propaganda a Betel 100.1. La radio. Porque es la primera vez que yo decía, ¿cuándo será que yendo a trabajar, Dan, me iba escuchando? Que yo quería escuchar a Betel cuando me vaya manejando. Y ahora sí, me estoy yendo a Caraballo, donde estoy trabajando ahorita, y todos los días escucho Radio Betel. La bendición de poder Lo único que no escucho todavía es, no sé cómo va lo Hablemos de Salud, pero sería tremendo, sería muy bonito nuevamente retomar
tanto en la radio, tanto en la televisión. Hablemos de salud porque es algo bien sensible. En los hospitales, en la consulta, donde sea, Joanita esté en un hospital, en una clínica, siempre hay gente dispuesta y sensible cuando está afectado por un tema de salud. Y el tema de salud obviamente nos toca a todos nos toca el tema de salud. Y bueno, vamos a hablar de estos detalles claramente más adelante, pero quiero presentar a también uno de los integrantes de BTL Televisión de los primeros años. Hombre de cámaras, hombre de switcher, hombre de videoteca, hombre de fotografía, hombre de luces. ¿Qué no has hecho, Dan Rosales, en BTL Televisión? Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga, Reni, y Dios le bendiga a todos los televidentes que nos ven. Y gracias por la invitación. Gracias por la invitación y agradecido a Dios por esta oportunidad. Ahora, Dan obviamente nos va a acompañar en esta conversación porque queremos ver toda la parte técnica y el montaje de lo que fue este programa muy importante, como lo decía el hermano Hugo, para la sociedad. Porque la salud es un tema álgido, la salud es un tema latente, todos carecemos de un problema de salud y sobre todo creo que fue educativo, Joana, hermano Hugo y Dan también, seguramente tú has aprendido en el proceso porque somos muy informales en el tema de salud a nivel nacional. ¿Cómo fue convocado para Hablemos de Salud dentro de BTL Televisión, hermano Hugo? ¿Quién lo llamó? Justo a BTL? Hablemos de salud con la tos que me da en estos momentos. Mi querido... No, pero yo quería... Te voy a contestar esto, pero yo quería recordar que qué bien que Dan, porque Dan continúa hablando poco, pero haciendo mucho. Cuando yo estuve de administrador de BTL. Claro, hay que recordar eso. Fuera de ser un conductor de programa, usted, sí, dentro de BTL, bueno, fue parte de la parte administrativa, ¿no? Un tiempo. Con respecto a lo que me preguntaste de la convocatoria. La convocatoria, ¿no? Bueno, la verdad que yo tengo muy mala memoria, Joanita, pero yo me acuerdo que, como se dice, aprovechábamos la circunstancia cuando Jimenita, mi hijita, en aquellos tiempos de El Corazón de los Niños, Ajá. grababan en Surco. Yo no sé si Irán ya estaba en Surco. Sí, ya estábamos. Estaba más flaco, claro. Entonces, yo iba y aprovechando la grabada del Corazón de los Niños en Surco, que habían alquilado un depósito, set. Un set. Era un inmenso. set de televisión, claro. Espectacular, ¿ah? Espectacular. Y ahí grabábamos. Me acuerdo que estaba Fernando, estaba Dancito, estaban los de antes, el equipo de antes de Betel, y ahí aprovechábamos y grabábamos. Mientras Jimenita grababa una cosa, me llamaban a otro lado y grabábamos Hablemos de Salud. Y luego después de ahí ya pasamos a otro set, ¿no? ¿Usted grababa en Surco con un croma, con una pantalla verde, azul atrás? Es correcto, sí. Ajá. Con un croma. Y queremos mostrarle esos videos para que se recuerde Perfecto. cómo eran esos programas iniciales de Hablemos de Salud. ¿Cuántos años menos, hermano Hugo? No había canas ahí. Sí, la verdad. No sé. Ya son 25 años, no sé, por ahí, ¿ah? 25 años. Por ahí, creo. Y eran temas diversos, gripe, parasitosis, diarrea, migraña. Eran Sí. temas diversos. Yo me acuerdo que a veces los temas los ponían los mismos componentes del equipo. Que Fernandito ahí se paraba con la llamada bicicleta, ¿no? Tú sabes, por comer ahí en carretilla, Fuera de hora. fuera de hora y todo eso. Porque sí, así se soplaban más de 12 horas ahí los muchachos del equipo. Esto era una opción, Dan, del croma, porque obviamente el montaje de una escenografía al principio era un poco compleja. Entonces, ¿cómo se les ideó la idea de hacer un croma key, como se les conoce? Bueno, en la parte de realización de la grabación estaba Fernando, me acuerdo, Fernando Vargas, Fernando Vargas. y yo estaba en la parte de edición. Me traían el material en cinta mini DV y me ponía a hacer el croma.
Entonces editaba la editora, hacía el croma y ponía la gráfica, la edición, los cortes del programa Hablemos de Salud con el Dr. Hugo. Era montar una pantalla verde, lo que conocen el croma, una pantalla verde, y encima el video del hermano Hugo, sincronizar todo lo que era la imagen y todo ello, ¿verdad? Exacto, sí, hacíamos varios programas. Duraba creo algo de 15 minutos, 6 minutos, 15 minutos. Perdón, disculpa, Hermano Hugo. ¿me quieren decir que ese tema de croma ya pasó a la historia? ¿Eso me quieren decir? No, ¿Que, no, que no, estamos no, totalmente ¿qué ha pasado? antidiluvianos acá? No somos antidiluvianos, sino que era una opción, pues, Ya. en ese momento era una opción. Pues sigue, pues. Claro, se sigue utilizando el croma, obviamente, ¿no? Perfecto. Y esto, empezó como una pastilla pequeña, los 15 minutos, Sí. 7 minutos. Nos fuimos luego nos fuimos a 1 hora. A 1 hora, pero sí, fue gradual. Tenía la ventaja, gracias a Dios, de tener invitados en ese tipo del seguro y luego de otra institución. Y fue así, ¿no? Grabábamos en el tiempo que me daban y salía también, ¿no? Rápido. Y ahora que veo esos programas, lo que estoy viendo ahorita, la verdad que increíble, ¿eh? Claro. Se ha acumulado en el tiempo todo el trabajo. Pero Hablemos de Salud también tuvo sus orígenes en radio. Joana, tú trabajaste haciendo este espacio o participando del espacio de Hablemos de Salud en el 2009. ¿Era Hablemos de Salud o tenía otro nombre? Era un espacio exclusivo para el tema de nutricional. Dieta y nutrición Ah, 100% saludable. Ese era el eslogan y ese era el nombre del programa. ¿Eso fue antes de Hablemos de Salud? Después, ¿no? Yo creo que fue Mucho después. Yo creo que fue después, porque si estamos hablando del corazón de los niños en Surco, Claro. Eso fue Es mucho mucho antes. eso después. fue Sí. bastante antes. Pero de ahí, con la experiencia que tenías en radio, vieron el talento de Joana y luego te invitaron a hacer la temporada con Roger Roque en televisión. Así es. ¿Correcto? Así es, sí. De verdad que en radio aprendí mucho de las conductoras que estaban conmigo apoyándome. Me daban las instrucciones, cómo locutar la voz, de no desesperarme cuando no venía el invitado y qué vamos a hacer en medio de toda esa hora o en ese momento que estábamos al aire, ¿no? Ujú. Entonces sí, gané mucha experiencia, pero lo más importante es que gané esa confianza en Dios, porque quizás un profesional puede tener muchas cualidades, pero nosotros como cristianos siempre vamos a depender de Dios. Entonces, esa Siempre. parte sí me ayudó más a depender más de Dios, porque en realidad no era tan fácil. Uno puede saber muchos conocimientos como profesional, pero cuando uno se dirige al público en general, tiene que traducir sus conocimientos en un lenguaje sencillo y a la vez también que esos conocimientos sean científicos o respaldados, Claro. porque damos una información al público que obviamente la va a tomar. El lenguaje técnico, ¿verdad? O sea, claro, ustedes son profesionales de la salud, no son comunicadores y quizás sea complejo poder transmitir terminologías que para ustedes son cotidianas de usarlas, pero para el común televidente no. Y como bien decía Joanita, es muy importante la parte técnica, porque ojo de que el material queda grabado, ojo que lo escuchan, ojo que lo ven, está el colegio médico, está el colegio de nutricionistas, o sea, no podemos hablar una cosa de, Era una gran responsabilidad. por favor, es un tema es una gran profesional responsabilidad. y nosotros tratando de estar en un ambiente radial, televisivo, hacíamos el mayor esfuerzo. Y el montaje del programa de la última temporada de Hablemos de Salud, que salió de un estudio tradicional, fue al campo, en una casa de playa. ¿Cómo se desarrolló el trabajo de realización, Dan? Bueno, yo no estuve personalmente en la grabación, pero sí estábamos siempre viendo que los temas se hacía antes en croma y después se cambió el formato de grabación en la playa, ¿no? Vi que la hermana Sí. Joana estaba grabando en la playa y hacía con invitados, hablando de temas de salud y todo eso. Y contarte, ¿no? De la parte de inicios, que se me pasó lo que me preguntaste al inicio. Ajá. ¿Cómo es que Dios nos llama a Betel?
¿Cómo llegaste, verdad? ¿Cómo llegaste a Betel Televisión? Te cuento rápidamente, ¿no? Como pequeño testimonio. Mi padre llega en año 91, conoce la palabra de Dios en una campaña evangelística del pastor Rodolfo, aquí en la Plaza San Martín, el año 91, y de ahí es que tenía 12 años. Ahí al día siguiente me lleva a la campaña y de ahí venimos después al templo a congregar. Entonces escuchaba las prédicas y yo le veía al pastor Wilman con su cámara la VHS. Ajá. Entonces justo lo que comentaba el hermano Cristian, hermano Carlos Ramos. Y siempre decía, no, quisiera ser como él. Quisiera hacer lo que hace el camarógrafo. Y no lo conocía y después me enteré que era el pastor Wilman Gerín. Y después, Wilman Gerín, viendo las prédicas, mi papá compraba los VHS, las prédicas, los cassettes. Y ahí fue que después vi la otra cámara, la que compraron a la televisora del pastor Gigi Ávila. Uh-huh. Y también veía, ¿no?, que armaba su cámara, todo. Venía yo a las 7 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche, y en los cultos, y veía cómo armaba el hermano Wilma su cámara, y decía, no, yo un día quisiera ser como él. ¿Quisieras armar la cámara? Quisiera armar la cámara, y no sabiendo, no tenía 14 años, no sabiendo que más adelante Dios me iba a permitir estar aquí en Betel. Y es así que en el año 99 que se inicia Betel, en febrero, el pastor Estrada se entera, el pastor Teófilo Estrada, que era pastor en Canto Grande, y me dice, anda a apoyar a Betel, que está necesitando personal. Entonces, en abril del 99 es que llego aquí a Betel y así me dice, ¿no? Apoyan lo que... ¿Vienes con Jimmy Roca tú a Betel? Porque Jimmy Roca también sale de la iglesia del pastor Estrada. Sí, y Jimmy llega, ¿no?, a Betel. Jimmy Roca llega después, creo a los 8 meses, después, casi un año después. Pero en ese grupo pequeño que estaba hermano Martín, Mercado, Carlos Ramos, Cristian Cueto y unos 2 hermanos más, ¿no?, que estaban en el área de Oscar Díaz también, en el área de realización, ¿no? Todos hacían de todo, ¿no? Claro, era un grupo, un trabajo de esfuerzo, un trabajo más compacto. Y bueno, como lo contábamos también en programas anteriores con el pastor Ismael, era un trabajo de bastante compromiso. Yo quería preguntarle al hermano Hugo, a Johanna, algo que usted decía, hermano Hugo. Hablar de salud es hablar de la referencia también respecto a la palabra, porque en la palabra habla de salud. Y quizás, Johanna, para entenderlo, el tema de los milagros que la palabra habla, ¿no?, los diferentes milagros que hacía Jesús. Eso a la ciencia, aplicado a la ciencia, ¿qué tanta diferencia, qué tanta discordancia puede haber? Mire, en realidad nosotros como cristianos que apoyamos nuestra fe dentro de lo que es nuestro Señor, cuando lo recibimos a Él en nuestro corazón y Él hace un cambio en nosotros y tenemos una experiencia, para aquel creyente pues sí es posible los milagros. En relación a lo que es la ciencia se va a fundamentar en la evidencia, ¿no? Entonces, para la ciencia pues es muy poco probable tener en consideración los milagros. Sin embargo, para nosotros los cristianos, ¿no?, nosotros sí sabemos que hay un Dios todopoderoso, pero eso también es importante, Reni, tenerlo en consideración, que así como nosotros podemos disfrutar de aquellos milagros o de la salud que nos da el Señor, también es importante, como dijo el doctor Hugo, poder conservar esa salud, ¿no? Y para conservar la salud, pues tenemos que tener un cuidado de nuestro cuerpo, y como la Biblia lo dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Y eso embarga o abarca todo, un todo en relación al cuidado, no solamente en lo físico, en lo corporal, sino en nuestra alimentación por mi parte, pero también en hacerse un chequeo, en el cuidarse, porque obviamente todo lo que nosotros podamos hacer al futuro nos cobra la factura, como claro, siempre les digo a los pacientes. Por eso, más allá de ir a un médico, un especialista para curarse, antes de eso existe la cultura de la prevención, que creo que dentro de la ciencia médica es una práctica que poco se difunde, o si se difunde, quizás la gente, el común denominador, no lo entiende.
Sí. van hasta el médico recién cuando tienen la dolencia. Y lo que nosotros como profesionales de la salud queremos actuar en este nivel de la prevención, ya no en el tratamiento, porque cuando ya está instalada una patología, el poder tratarla es una carga para el paciente, para la familia, ¿no? Entonces es algo irreversible muchas veces, que ya no vas a poder retroceder en el tiempo. Sin embargo, cuando hay, como bien lo mencionas, la cultura de prevención, podemos nosotros librarnos de muchas enfermedades, que la mayoría de ellas son enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, las adquirimos al paso del tiempo, ¿no? Que obviamente sí las podemos prevenir. Entonces, claro, en esa parte es un punto muy especial la prevención. Y hablemos de salud, creo que fue incidente en desarrollar estos temas preventivos, hermano Hugo, instruyendo, educando. Vamos a irnos a la pausa, regresamos con más en este programa especial. Volvemos con una nueva temporada. Victoriosas. Este 21 de marzo. Solución encuentras y crees que no hay salida. Busca a Dios, puedes en Él encontrar lo que le falta a tu vida. Busca a Dios, no esperes más, te está llamando. No dudes más, solo en Él hay salvación. Busca a Dios, abre tu corazón, recibirás perdón. Si nueva vida quieres, busca a Dios. Busca a Dios, recibe bendición. Él es la solución, la opción que nunca falla. Busca a Dios. Bien, seguimos entonces con nuestro programa Nos Une, celebrando los 25 años de Betel Televisión y conversando pues con parte del equipo de Hablemos de Salud, los conductores de Hablemos de Salud. Conversábamos antes de la pausa, hermano Hugo, la importancia educativa que tuvo el programa en el plan preventivo. Importantísimo, fíjate. El micrófono. La idea era que ver el tema de salud primero con palabras sencillas. Buscábamos no palabras no tan técnicas. Lo otro, ir a lo más sencillo y a lo más barato, la prevención. Porque ¿de qué nos valía a nosotros, a nuestro público televidente, si le decíamos, oiga, para esto necesita tantas pastillas, que son carísimas, necesita irse a otro especialista, que hay problemas de salud pública, y necesita una operación quirúrgica? No. Entonces íbamos a lo preventivo, a lo educativo, a lo que ya se podía hacer en casa, con la ayuda de la mamá, con la ayuda del papá, con la ayuda del tío. Y a través de los consejos de nuestros especialistas,
al teléfono o en directo en comunicación con ellos, ¿no? Pero esa era la idea. Lo más importante, recuerden así, no quiero hacer ni una clase ni mucho menos, pero la primera etapa de una atención es la atención primaria. Y ahí debemos de concentrarnos. Antes que se produzca la enfermedad, viene la parte de la prevención. Hablemos de salud, ¿fue esa atención primaria en televisión? Correcto, ¿no? Fue eso, pero sobre todo lo que siempre decía yo, vamos a hacer el programa y vamos a hablar a nuestro público con palabras sencillas. Eso es muy importante porque el mensaje de salud, Johanna, tenía que llegar a todo el mundo. O sea, Betel, la población que observa Betel es a todo nivel. Tenemos heterogéneo. Profesionales y tenemos gente de muy bajos recursos económicos que no han podido lograr una educación ni siquiera completa primaria, pero sí deberían de entender el mensaje. Correcto. Entonces, la esencia... Entonces, discúlpame, ahí bien. Era las cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, lávate bien las manos. Por ejemplo, no te jabones tan rápido. Y más en el COVID, ¿no? El COVID ahí era todo un protocolo lavarse las manos, ¿no? Pero era así, ¿no? Oye, toma agua hervida. Oye, lava las frutas. Haz esto, haz lo otro. Y el complemento, siempre muy bueno, era en la parte de nutrición. ¿Por qué? Porque nosotros muchas de las cosas que somos ahora, desde el sobrepeso y esas cosas, bueno, no te he mirado por fastidiarte, ni a ti tampoco, mi querido. El plano es cerrado, eso, por supuesto, el plano es cerrado. Hasta eso es muy importante, porque si uno previene eso y lleva un buen peso, vas a evitar problemas en el futuro. Cardiología, hipertensión, diabetes, etc. O sea, cosas sencillas que te van a producir unos efectos enormes en tu salud. En la pandemia hemos observado un detalle, bueno, ahí quiero aprovechar la intervención de Johanna como nutricionista. Claro. El equipo de producción se incluye, el conductor también. En el tiempo de la pandemia, la gente con el tema de obesidad mórbida, ha sido altamente elevado, considerado. Lo que sucede ahí fue el confinamiento. Claro. Y el confinamiento nos limitó a movernos. O sea, si ahora que nosotros podemos salir a la calle, no nos movemos y para todo es un auto, carro y todo lo demás y es mínimo nuestro movimiento, cuando hubo el confinamiento fue peor todavía. Estar en casa, comprar los alimentos para toda una semana, tener mayor disponibilidad de alimentos en casa y el estrés. Eso que también llevó a que las personas pues coman más de lo que necesitan y obviamente no justifiquen ese mayor aporte de energía y lo almacenan. Entonces, luego de la pandemia sí, pues se ha elevado un poco las tasas de obesidad, las tasas de sobrepeso y esto nos llevan al 2030, a la pandemia mundial, que es la obesidad. Estamos a puertas del 2030. Es la pandemia de la obesidad. Obesidad Claro. en todo el mundo, Como una enfermedad no transmisible. No transmisible, exacto. O sea que otro de los problemas, aparte de respiratorio y de muertes, lamentablemente, ¿no? De UCI, de entubamiento y todo eso, fue el sedentarismo. O sea, la vida en casa sin salir. A muchos les convenía, ¿no? Llegaban, bueno, dependiendo de sus actividades, televisión, comida, dulces, bueno, y otra cosa más que para qué vamos a recordar. La parte de la actividad física, trabajar sentado editando, Dan, también obviamente eso no contribuye. Y los años que tú has tenido de editor en diversos programas de Betel, como dice el doctor Hugo, ha contribuido pues a todo ello. Porque la edición es un trabajo complejo, ¿verdad? Sí, claro, es muchas horas sentado, te duele la espalda, la vista también te afecta. Sí. Y bueno, ese es el trabajo del editor, ¿no? Estar muchas horas y tienes que... Los doctores recomiendan, ¿no? Pararse cada cierto tiempo. Sí. La pausa la activa. movilidad. La Claro, pausa activa. Sí. así es. Claro que sí. Queríamos seguir hablando del tema de la implicancia, la importancia, la efectividad del programa. Quizás la continuidad que tuvo Hablemos de Salud fue vital porque en otros medios de comunicación
no se tenían muchos esos espacios de manera continua. Sí. Tanto como radio, como televisión, hubo una continuidad y creo que esto acompañó a mucha gente durante los años dentro de lo que fue la programación de Betel Televisión. Correcto, o sea, nosotros llegamos a una hora que generalmente era por la tarde, siempre ha sido por la tarde, 5 y pico por ahí. Y llegábamos a las personas que ya estaban en casa, que ya venían de su trabajo. Y siempre, yo me acuerdo que tanto en radio, mucho más en radio que en televisión, teníamos el contacto permanente y la llamada del público, ¿no? O sea, muy importante lo que tú dices, ¿no? La consulta médica al aire. Sí, la consulta médica al aire, las llamadas al aire. Y claro, obviamente a unos programas se grababan, obviamente, ¿no? Pero la idea era tener contacto con la gente. ¿Eso a qué llevó? A tener la necesidad de generar una mayor variedad del contenido médico y como usted decía, tener un staff de especialistas que acompañen. Sí, ayudó mucho los contactos, tanto porque estamos en el campo de la salud y obviamente los contactos en la condición que Dios me permitió mucho tiempo ser director de hospital y ahí prácticamente tenía a todos los médicos. Y le decía si podían acudir y perfecto. La parte de organización y producción se encargaban, teníamos contacto con los médicos, el tema de la movilidad y todo venían. Ellos estaban muy contentos, porque también muchos de ellos eran afines a las ideas cristianas. Claro que sí. Johanna, tú has hablado de la radio, de tu experiencia en la radio, pero ¿fue difícil hacer el programa en televisión? En la radio lo que más me gustó fue el contacto con las personas a través de lo que es las llamadas, porque las personas pues lanzaban su pregunta, estaba el especialista y obviamente dábamos como un abordaje de una respuesta y esto hacía el efecto multiplicador de que aquella llamada que no entró a la radio pues quizás tenía la misma inquietud y ya fue respondida, ¿no? A tantas personas. Te contaré que una vez estaba en radio y me había quedado sola y entró una llamada desde Japón. Y yo de verdad que decía, ¿hasta dónde estamos llegando? O sea, hasta el otro lugar, ¿no? Hasta lugares diferentes que quizás no lo podíamos alcanzar. Pero claro, el trabajar en radio, el poder tener todo ese bagaje de conocimientos que yo adquirí en la radio, con todo el equipo de la radio, me ayudaron bastante cuando ya fui a televisión, ¿no? Y el equipo también de televisión era un equipo de que me apoyaba bastante, me daban sus consejos, cada uno en su área de trabajo, ¿no? Para dar lo mejor cuando ese programa se lanzaba al aire, pues sea la alta calidad, Nuestra ¿no? hermana Malena, que la saludamos desde aquí. Sí, fue Malena, la que comandó. productora. Sí. Malena estuvo. Claro, Malena Fuentes Tan fue la linda, que hizo sí. el trabajo en esa temporada contigo y con En Roger. dos temporadas. En 2 temporadas. Malena Contigo y con Fuentes. Roger, ¿verdad? Malena Fuentes, sí. Claro. O sea, contigo, con Roger. Yo me imagino que el apoyo de Roger también fue importante por la experiencia de Roger en la locución de radio y contribuyó a que esto se pueda desarrollar, ¿verdad? Sí, ahí De verdad que sí. Estamos viendo ahí en la tele. Ah, Ahí sí, está la esos son los temporada. programas, sí, en las Bonito. temporadas, sí. De verdad que Roger sí, también con él me decía cómo íbamos a entrar. Lo que pasa es que en televisión nos decía, entren lo más natural que puedan y no se pisen uno a otro, o sea, no se estén estorbando, ¿no? Uno que fluya la conversación entre los dos y que sea muy dinámica, ¿no? Y en esa parte sí, Roger fue un apoyo muy importante para mí, porque claro, ensayábamos antes y el estar frente a las cámaras, pues uno se tenía que sentir naturalmente, no que no esté presionado ni bajo algo rígido, sino que muy natural. Y en ese caso sí, Dios nos ayudó bastante para poder hacer ese programa de la manera que el Señor, bueno, ustedes lo han visto, ¿no? Que Él nos ha permitido. ¿Le fue difícil para usted abordar los temas de salud en televisión, hermano Hugo? No, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque estamos dentro del campo de salud, conocemos el tema y lo más importante que guiábamos al especialista, sobre todo para que no sea muy técnico. Uh-huh. Decía verdad, era profesional, especialista, pero yo con un poco que entre comillas traducía el tema y hacía la conducción, ¿no? Claro, ahora, hay algo que es muy importante, ¿no? Y todos acá creo que tenemos ese sentimiento de saber que
que hemos puesto lo que Dios nos ha permitido para poder servirle. ¿Usted se imaginó alguna vez cuando ingresó a la universidad, quizás Johanna tú también, que algún momento iban a hacer un programa de televisión para generar un granito de arena, una contribución a cientos y miles de personas? No, en ninguna manera. No estaba en mi casetera o en mi disco duro, como dicen. No. Pero siempre nos veíamos en el espacio de servir a la gente y servir como médico cristiano, como profesional cristiano. La medicina es una profesión de servicio. Pero claro, estar con esta bendición de tener una radio, un canal de televisión como lo tiene ahorita el movimiento, la verdad que es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Claro que sí, el impacto es muy importante, que inclusive creo que ha trascendido más allá de la señal de radio, de televisión, porque ahora dentro del trabajo de la obra, las campañas evangelísticas, muchas de las campañas evangelísticas son acompañadas con las campañas médicas. Correcto. Y esta es una estrategia también Sí, para poder... Yo me acuerdo lo que hacía el pastor Bernardo Neira en Trujillo. En Trujillo, claro. Excelente. Primero una campaña en el mismo lugar, una campaña de salud, en el mismo lugar donde en la noche se predicaba la palabra. Tremendo. La gente inconversa, primero motivado por un tema de salud, y se quedaban, porque también hacíamos se hacía la estrategia de entregar los resultados más tarde. Ajá, y eran campañas gratuitas. Eran campañas gratuitas. Así que, esperando los resultados del laboratorio y todo eso, también escuchaban la palabra y muchos se han convertido, obviamente. Claro que sí, la salud ha contribuido a ello. En cuanto a la grabación de los programas, Dan, en las diversas temporadas, recordarás cómo se hacía el trabajo en la época del hermano Hugo, las nuevas temporadas, las últimas con Johanna, con Roger. ¿Cuál ha sido la evolución técnica de la grabación que se realizaba de Hablemos de Salud? Bueno, trayendo a la memoria, ¿no?, de los inicios, estamos hablando del año 2000, se empezó con un programa de salud que se llamaba Salud Familiar. Algunos recordarán Salud Familiar, y entraban las llamadas en vivo a hacer las consultas, y tuvo bastante rating para ese tiempo, que todavía Betel transmitía en la zona de La Victoria, la parte de Lima. Claro. ¿No? Contaban los pastores que todavía no llegaba a todo Lima, sino hasta cierta parte por la potencia, y de ahí ya pasó a lo que es Hablemos de Salud, con el Croma, con el doctor Hugo, y ya después... Dentro de Un Día en tu Hogar, ¿te acuerdas del espacio de Un Día en tu Hogar? Había una secuencia de salud. Un Día en tu Hogar. Un Día en tu Hogar. Sí. No recuerdo muy bien, pero a ver si tú tienes más... Bueno, era la conducción, el programa de dos conductoras, y habían diferentes segmentos. Era un magazine. Ah, ok. Claro, el magazine de Un Día en tu Hogar, habían diferentes segmentos. Sí. ¿Hubo también ahí un espacio de salud que se habló? Sí, también había como un tipo de magazine, ya había parte como tips para, ¿no?, consejos para la salud. Creo que era. Sí, exacto. Consejos, sí. Bien, yo creo que la idea entonces nos queda clara de saber que Betel ha podido generar una contribución en este espacio tan importante, tan preventivo, que es la salud. Pero yo también quiero acotar lo siguiente, que quizás el trabajo que se hizo en los medios de comunicación generó una repercusión importante en los mega eventos que tuvimos dentro de la convención, en nuestras convenciones, que cada día crecían, y la preparación de un equipo médico también fue vital, las comisiones de salud dentro del estadio, hermano Hugo. ¿Usted participó en muchas de esas? Sí, bueno, y por la gracia de Dios todavía estamos participando. Ahorita justamente nos estamos alistando para la campaña en Lima en marzo. El 21 al 24. Del 21 al 24, donde ya hemos formado los grupos de chat y obviamente ya estamos separando roles y turnos de los hermanos médicos. Eres parte también de la comisión, Johanna, también. En esta parte no estoy apoyando en la parte de la prevención. Sí, porque este tema básicamente es un tema recuperativo, ¿no? De asistencia de eventos de salud rápidos, agudos
y básicamente está la parte médica, la parte de enfermería y la parte técnica, pero no estamos en la otra parte, ¿no? Y esto obviamente ha calado muy importante. Bueno, la salud siempre va a ser importante. Claro. No, sí, muy aparte que también las administraciones municipales exigen, según el número y las personas que son convocadas a un evento, la presencia de un equipo de salud. Y ahí también hay cierta experiencia ya, con médicos como mi hermano, el doctor Charles también, Charles Zapata, que es pastor, y otros hermanos creyentes que son enfermeras, técnicos. Ya prácticamente ya tenemos un tiempo, ya tenemos años en esto, no sé. Y es un equipo consolidado ya también. Ya es un equipo consolidado, con bastante experiencia en atender campañas de salud rápidas, ¿no? Y también entiendo que se trabajó en la pandemia, se trabajó con este equipo en la pandemia, asistiendo a los casos de pastores. La verdad que ahí yo lo que te puedo decir que estuvo bien organizado a través de las iglesias, de los presbiterios, pero básicamente en apoyar, por ejemplo, me acuerdo en la compra de balones de oxígeno. Yo me acuerdo ahí que el hermano Charles, el doctor Charles, ya tenía un grupo, creo que salían no sé de dónde, del norte, no sé de qué parte salían, pero ya tenían sus equipos de asistencia, sobre todo respiratoria, ¿no? Ajá. Pero eso se organizaba cada presbiterio. Claro que sí. ¿Qué experiencia les deja poder haber estado trabajando en Betel durante estos años y sobre todo en este tipo de programas? Bueno, más allá del tema de salud, Johanna, tú has hecho otro tipo de trabajos en la radio, has sido reportera en nuestras actividades de la convención, me has acompañado muchas veces presentando las actividades de la convención. ¿Cuál ha sido tu experiencia de haber vivido estos años en Betel? Bien, sí, yo quisiera compartirles que cuando yo era niña, tuve una maestra de la escuela dominical. Mi maestra, principalmente la que marcó más mi vida, fue mi maestra de adolescentes. Y ella nos orientó a orar y nos dijo, pídanle a Dios que les dé una carrera con la cual le puedan servir. Entonces, esa fue mi oración, pero yo no sabía qué carrera. Yo me inclinaba por otras carreras, ¿no? Y escogí nutrición porque en realidad me comentaron cómo era nutrición y me gustó. Y empecé a estudiar, pero cuando yo les decía o les compartía que estaba estudiando, me decían, nutrición, tú eres de cocina, tú vas a cocinar. Y es así como que me sentía algo así, como un poco así bajoneada, ¿no? Pero en realidad uno puede tener muchos pensamientos, pero Dios ve nuestro futuro. Y en realidad pues vi lo que el Señor pues tenía preparado para mí, ¿no? El poder contribuir a la obra del Señor, que es el anhelo de todo cristiano, ¿no? Y creo que cuando nosotros nos ponemos frente a una cámara es para inspirar a muchos adolescentes, jóvenes, a que también ellos puedan pedirle a Dios una carrera y con esa carrera puedan servirle al Señor. Claro que sí, la inspiración y la responsabilidad de transmitir el mensaje. Hermano Hugo. Sí, bueno, yo lo que resalto es que siempre terminábamos con un consejo preventivo, porque sabemos que lamentablemente todavía hay una brecha que cubrir en nuestro país, lamentablemente. Hay muchas personas que no acceden a una consulta, tanto en el seguro, tanto en el MINSA, tanto en el SIS. Por eso que se han abierto otras estrategias para atender salud, pero todavía hay mucha gente que no accede. Y también por medios económicos, no acceden. Por lo tanto, la oportunidad que Dios nos ha dado, y espero por la misericordia de Él que continuemos, estamos a la disposición, brindando este servicio en este medio precioso de Betel, llegando sobre todo con consejos oportunos, preventivos. Yo creo que es lo más importante que podría resaltar, ¿no? Porque no todos pues accedemos ya cuando tenemos el daño, la enfermedad, en gastar en una operación. Claro. Una operación del tabique, con el otorrino, de un cirujano, con una hernia, si podemos prevenirlo.
La idea de la O si producción. no, nuevamente hablamos de la famosa obesidad de los gorditos, que también pueden traer otras enfermedades. Si prevenimos eso con consejos saludables, oportunos, llegando masivamente, que tenemos el medio para eso, creo que eso es lo más importante. Creo que sí. Dan, 25 años de Betel Televisión. Ha marcado mucho y ha marcado mucho en tu vida. Así es, contarle, ¿no?, los inicios de Betel, como lo contaba, y ha sido una gran bendición para mi vida. Ha sido un privilegio haber sido parte de Betel, ver todo, ¿no?, el crecimiento, tanto en la parte tecnológica de las cámaras, la parte técnica, de que como antes transmitíamos con VHS, después con Super VHS, 3/4, ver una primera editora que se compró lineal, y después una no lineal, como contaba el ingeniero Fernando Loli, y después ya, ¿no?, ver cómo se compraron primero 2 máquinas, 3, 10 máquinas, y ver todo el avance, ¿no?, de los transmisores, cómo llegó, como contaba el pastor Ismael, cómo llegó al templo y todo, la emoción del transmisor de 10 kilowatts, llegando por el templo y todo, ¿no?, ver todo ese sacrificio, ese ejemplo a los pastores, eso inspira. Me inspiró, y a todos los que han estado trabajando aquí o siguen trabajando, eso nos ha inspirado, ha sido una escuela para nosotros y ha sido de mucha bendición, y dar gracias a Dios, ¿no?, por todos esos momentos, por todos los programas en que he podido colaborar y editar, por ejemplo, el programa El Corazón de los Niños, Hablemos de Salud, Testimonio y Historias Reales, ¿no? Estar metido en varias áreas, ¿no?, y darle gracias a Dios, porque siempre no estamos atrás de un altar, en un púlpito, pero con el trabajo que hacemos, Amén. ¿no?, sabemos que se pueden salvar muchas vidas con el mensaje, ¿no?, que cambia y transforma, tanto en lo visual, en el texto, en el guión, y con la música también, que es muy poderosa en la musicalización. Claro que sí, claro que sí. Hay esa gratitud de poder haber estado participando en todos estos años, en el tiempo que el Señor nos ha permitido poder estar en Betel. Le agradecemos a cada uno de ustedes su participación. Gracias por haber recordado con nosotros este tiempo de uno de los programas de Betel, Hablemos de Salud. Usted siga en la sintonía de nuestro canal y bueno, nos despedimos hasta un nuevo episodio. Que el Señor le bendiga. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 35,